Hola, Diana, buenas tardes. Bueno, decía mientras se conectaba Diana, vamos a poner a grabar, pusimos a grabar y voy a dar inicio a este encuentro de hoy presentando a Diego, ¿sí? Diego Gacho, una persona con la cual trabajamos por lo menos 2 o 3 años, que sabe muchísimo de este tema. Él es ingeniero en sistemas por UNTREF, es magíster en ciencia de datos por Austral, es technical leader en un área de machine learning de Mercado Libre, trabaja conmigo en IDVA y en Luján, y me enseña de machine learning todos los días, así que para mí es un honor poder presentarles a Diego, seguir agrandando el equipo. Ya le he presentado a algunos compañeros, pero este se las trae, sabe muchísimo de estas cuestiones en producción. Así que yo soy más de laboratorio, él es más de mercado, aunque también tiene su chapa académica. Pero bueno, disfrútenlo. Sin más preámbulos, le doy la palabra a Diego para que empiece a criticar web scraping y empiece a defender APIs. Adelante, Diego. Bueno, buenas noches. Hay una corrección, soy ingeniero en sistemas por UTN. UTN, ¿qué dije? UNTREF. Ah, no, UTN. UTN, si no, la gente de UTN me va a matar. Bienvenidos a todos. Juan me dejó la vara muy alta, así que voy a tratar de cumplir las expectativas. Y arranco a compartir y a presentar todo lo que es API. Arrancamos con todo lo que es API. Bueno, el día de hoy lo que vamos a ver es una parte de todo lo que es introducción a APIs, cuál es su concepto, la importancia, cuáles son las taxonomías de una API, cuáles son las partes que la componen. Vamos a ver distintos tipos de APIs según cómo nosotros las accedemos, cuáles son los tipos de suscripciones y cuál es la arquitectura. Vamos a ver en profundidad uno de los grandes tipos de API, que es API REST, y después vamos a ver un modelo, una estructura de llamadas APIs, más actual y más performante, que es GraphQL, y terminamos con recursos y referencias, y tenemos al final de la clase primero mostrarles cómo es la llamada a la API de YouTube y de Reddit, y después un trabajo para que puedan realizar ustedes, para que puedan experimentar cómo es todo este mundo de las APIs. Para arrancar, una API es lo que acá veríamos como el mesero, es el interlocutor entre los que tienen la información o los que saben cómo obtener la información y todas aquellas personas que requieren la información. Acá lo podemos ver reflejado como un mesero en la función de transmitir lo que quiere cada uno de los clientes a todo el equipo de cocina para que lo preparen, y una vez que se lo preparan, toda esa preparación volver a llevárselas a la mesa. Nos permite la comunicación, ya yendo un poco más técnico, nos permite la comunicación entre dos sistemas distintos, y eso le permite a ciertas páginas web ir agregando funcionalidades. Cada vez que nosotros hacemos clic en un enlace o que hacemos alguna llamada a alguna página web, se está ejecutando por detrás alguna de estas funciones que tienen implementadas con formato de API. Y por otro lado, hay una estructura entre múltiples aplicaciones donde nosotros podemos ir dividiendo las responsabilidades, donde tenemos una parte de frontend, que sería todo lo visual, y una parte de backend donde resolvemos todas las consultas y no tiene la funcionalidad visual, sino que
tiene la función de saber dónde están los datos y cómo conseguirlos para después poder visualizarlos, y la comunicación entre esos dos sistemas, para poner así un ejemplo, es lo que vendría a cumplir una API. También una API podría ser entre una aplicación de celular y los servidores que proveen la información para que nosotros la podamos visualizar en la aplicación de celular, o todas aquellas aplicaciones que se conecten a algún servicio en la nube están usando por detrás una API que es la que tiene el contrato sobre cómo comunicarse y cuáles son los tipos de llamado o cómo es que se tiene que comunicar con la otra aplicación. Y uno de los puntos más importantes es una forma de comunicarse con un sistema y obtener información sin la necesidad de que nosotros tengamos un acceso público o un acceso irrestricto a una base de datos con todas las restricciones o vulnerabilidades de seguridad que eso representa. ¿Cuál es la diferencia entre dos tipos de APIs? Podemos tener APIs web, que se utilizan en la etapa de adquisición de datos. Son APIs que nosotros nos conectamos para obtener datos. Nos podemos conectar a la de YouTube, le podemos decir, bueno, tráeme todos los videos que cumplan con cierta descripción junto con los autores, o podemos conectarnos a la API del Banco Central y pedirle las cotizaciones en un rango de fecha. Podemos conectarnos a cualquier e-commerce y decirle, tráeme todos los productos que cumplan con esta descripción. Podemos conectarnos, si es que algún medio de comunicación tiene una API, podemos conectarnos y decirle, bueno, tráeme todas las noticias de la sección de policiales que cumplan con esta descripción, si es que está configurada ese tipo de llamado o ese tipo de búsqueda de información. Y después tenemos otro tipo de APIs, que son las APIs locales, que son las APIs que utilizan los distintos módulos o librerías de un software para comunicarse entre sí. Pueden usar un espacio en memoria, pueden usar un archivo que guarden, pueden guardar una base de datos y leer de una base de datos, pueden tener un interlocutor en el medio para saber cómo integrarse con una base de datos. Y acá tenemos el mejor ejemplo, que es cuando en Python hacemos un import de una librería y hacemos las llamadas, estamos usando una especie de API que se conecta por detrás a otros servicios para poder cumplir con la función que le encomendamos. Acá tenemos un poco de cómo fueron evolucionando las APIs a lo largo del tiempo. Al principio eran todos conceptos de comunicación entre equipos utilizando puertos como Cobra, RDA, XML, RPC. Ya después, alrededor de fines de los 90 y principios del 2000, se empezaron a utilizar APIs web y empieza a surgir lo que es el protocolo REST, que es hasta hoy utilizado, donde define una serie de funciones que nosotros podemos utilizar, y cada una de esas funciones que define el protocolo REST tienen su propia descripción, su propia definición de
para qué sirve cada uno y cuál es la función para el que fue creada cada uno. Y en la actualidad, en la última época, empezaron a surgir algunas APIs en la nube donde mejoran u optimizan todo lo que es el protocolo REST, tratándolo de hacer más performante, que tengamos que hacer menos llamadas para obtener la misma cantidad de información. ¿Cuál es la importancia de las APIs? Uno, nos facilitan la integración entre aplicaciones. O sea, si yo tengo dos aplicaciones y defino cómo se tienen que comunicar, solo con la definición de cómo se tienen que comunicar ya pueden utilizar la información o solicitar la información sin la necesidad de conocer cómo son los pormenores, cómo es la definición más particular de cómo acceder a esa información. Entonces, yo podría actualizar, por ejemplo, el obtener noticias y ir agregándole funcionalidades, pero en la API o la dirección a donde yo me conecto para buscar noticias va a ser siempre la misma. Lo único que voy a hacer es le voy a ir agregando funcionalidades, le voy a agregar funcionamiento o la voy a ir optimizando para que sea más rápida. Y del otro lado no se enteran y todo sigue funcionando normalmente. Otra de las importancias, otra de las razones por las cuales es importante el uso de APIs o que las APIs existan es que nos permite automatizar procesos, nos permite generar algún tipo de automatización, un script, un proceso croneado, una tarea planificada que pueda llamar a una API, pueda realizar algún proceso y obtener una respuesta de éxito o no. Nos ayudan a reutilizar funcionalidades sin la necesidad de desarrollar de cero. ¿Qué significa esto? Es que si yo tengo dentro de mi compañía o dentro de una empresa o dentro de una universidad una API que cumple cierta función, puede ser utilizada por todas las áreas sin la necesidad de implementar. El ejemplo más simple es, si yo defino una API que resuelve una suma, yo puedo, cada vez que necesito hacer una suma o hacer un ordenamiento de una lista, yo puedo pasar esa información a la API y la API me devuelve la respuesta. Y no necesito generar una aplicación que resuelva una operación matemática o que resuelva el ordenamiento de una lista. Entonces, me permite reutilizar funciones sin tener que pensar yo cómo haría todo ese proceso. El ejemplo que se los di con funciones muy simples, pero lo podemos llevar a cualquier tipo de función y cualquier tipo de complejidad. Nos potencian la interoperabilidad entre diferentes plataformas y lenguajes de programación. Esto significa que yo puedo tener distintos sistemas que estén en distintos lenguajes de programación y mientras usen una API que exista en los dos lenguajes, van a poder compartir información sin la necesidad de tener que recodificarse o duplicar el código en la otra aplicación. Y por otro lado, nos permiten la creación de ecosistemas digitales escalables y eficientes. Esto es porque yo detrás de una API puedo tener no solo un solo equipo de infraestructura, sino que puedo tener múltiples equipos de infraestructura que todos vayan tomando pedidos a medida que el tráfico se va incrementando y entonces eso me lo permite ser escalable. O sea, a medida que yo voy necesitando responder cada vez más pedidos, voy generando nueva infraestructura, nuevos equipos que puedan responder
y eso también evita que la aplicación o que la API esté indisponible o que esté fuera de acceso en algún momento. Entonces, el tener encapsulado una API me permite que siempre esté disponible sin importar la cantidad de gente que la consulte. Acá tenemos un pequeño cómic, ya lo que intenta plantear es que están construyendo una aplicación de criminales y necesitan obtener una lista de criminales más buscados por el FBI. ¿Y cuál es la solución? Esta es la solución por la cual yo lo cargo a Juan, es hacer un web scraping. O sea, ir a la página del FBI, buscar todos los criminales, bajárselos, ponerlos en una base de datos para poder buscar. Ahora, ¿qué pasa si el FBI cambia su página, cambia la distribución, cambia dónde están ubicados los criminales? Van a tener que agarrar la aplicación, la van a tener que rediseñar para volver a hacer un proceso de web scraping, para volver a traerse los criminales más buscados. Para esto es que existen las APIs, o sea, si existiera una API de criminales, yo directamente llamo a la API de criminales y voy actualizando mi página a medida que me va respondiendo la API. Ahora, acá tenemos un caso de negocio que pasó con Netflix, donde, ¿qué pasó? ¿Qué hubiera pasado si Netflix no hubiera tenido una API? No hubiera podido crecer ni hubiera podido estar en todos los dispositivos en los que se generó. ¿Por qué? Porque Netflix lo que hizo al principio fue disponibilizar una API para hacer la llamada a sus librerías de películas con la autenticación. Entonces, cualquier usuario que necesitara generar una aplicación de Netflix o que necesitara instalar Netflix en algún dispositivo para el cual no fue pensado, podía agarrar el código, llamar a las APIs y disponibilizar todas las funcionalidades que brindaba Netflix. Entonces, si asumimos que cada desarrollador cuesta $50.000 al año y 20.000 desarrolladores usan la API de Netflix, entonces esto a Netflix le hubiera costado $1 billón por año. Pero el problema más grande no es que el costo que le hubiera costado, sino que hubiera tenido que definir cuál es la estrategia, por qué cada una de las aplicaciones, y de esta manera, al generar una API, al generar una manera de poder utilizar el producto sin ser cerrado, o sea que cualquier desarrollador lo pudiera integrar en cualquier dispositivo, cada desarrollador o cada persona iba desarrollando una aplicación para la necesidad que tenía. Entonces, de esa manera pudo estar disponible en todos los dispositivos que lo tenemos hoy en día. Lo tenemos en celulares, lo tenemos vía online, lo tenemos en televisores. Cualquier dispositivo que se nos ocurra tiene una aplicación de Netflix que fue desarrollada por algún developer. Ahora, si pensamos en cómo se va usando cada una de las APIs hoy en día, acá tenemos Postman, es una aplicación
para los que no saben, es una aplicación que nos permite hacer ejecuciones de llamadas a APIs y nos trae la información, nos permite emular como si nosotros estuviéramos llamándolo desde una aplicación y este es el uso que relevó Postman de cada una de las APIs, porque Postman tiene nosotros podemos generar un escritorio en la web donde nos guarda todas las llamadas que hacemos, entonces fue recolectando cada una de las llamadas que nosotros realizamos y las APIs más utilizadas fueron la de Salesforce, la de WhatsApp, PayPal, Twitter, Microsoft, ChatGPT y otras. Pero fíjense que este es el uso que tuvieron las aplicaciones, las llamadas a APIs en el 2024, o sea que tuvieron casi 60.000 llamadas cada una de estas APIs. ¿Cuáles son los tipos de aplicaciones que existen? Las podemos categorizar según su accesibilidad, cómo es el tipo de suscripción o su tipo de arquitectura. Acá abajo tenemos si son libres, si paga el desarrollador, si el desarrollador le pagan al desarrollador por cada uso de la API o si es indirecto, si es de la llamada, ahora lo vamos a ver, pero es si un porcentaje de la operación va a la empresa que provee la API. Y según su arquitectura, tenemos SOAP, protocolo SOAP que utiliza un XML, un RESTful que utiliza el protocolo REST, GraphQL, gRPC, WebSocket que nos permite, al igual que Webhook, una comunicación bidireccional, o sea, tanto de ida como de vuelta. Y según su accesibilidad, si son APIs públicas, que cualquiera puede acceder, si son APIs privadas, que necesitan un permiso para que nosotros las podemos usar. Partner APIs, que son APIs o accesos que nosotros le brindamos a partners porque tenemos un acuerdo, entonces para el acceso de información nosotros a ciertas personas le brindamos un acceso privado para la información, o Composite APIs que tienen más de una de estos tipos de acceso. Según su accesibilidad, esto es un poco lo que veíamos recién, tenemos APIs abiertas, Open APIs, que son públicas y accesibles para cualquier desarrollador o cualquier persona, no necesariamente un desarrollador. Dentro de estas tenemos todas las que pueda llegar a disponibilizar un estado, un país, una ciudad sobre recursos en pos de la transparencia de los datos, que mediante APIs publiquen todos los datos de gestión, puede ser la ubicación de los semáforos, la cantidad de plazas, ubicación de plazas y todo ese tipo de utilidades que nos sirven y que nosotros podemos llegar a utilizar en nuestros datasets para complementar la información. Por otro lado, tenemos APIs privadas que son usadas internamente por una organización, y es APIs que
sirven para intercomunicar varios sistemas. Puede ser puede ser Mercado Libre y Mercado Pago. Entre ellos tienen una API que les permite comunicarse y redirigir de una aplicación a la otra. Puede ser las APIs privadas que tienen cada una de las aplicaciones que nosotros no podemos ver para hacer las llamadas. Por ejemplo, una aplicación en un celular, una aplicación en una computadora. Tenemos APIs de socios que son compartidas con socios comerciales bajo ciertos acuerdos. Le podemos compartir algún listado de clientes si hay un acuerdo y está en los contratos que se puede compartir información, o se le puede compartir un listado con información ofuscada o oculta, donde nosotros le damos información para que ellos puedan trabajar o puedan generar un producto sin la necesidad de dar datos personales. O podemos llegar a tener APIs compuestas donde utilizan más de uno de estos servicios para ofrecer servicios más avanzados. Puedo ofrecer una misma API, puede tener una parte pública donde cualquiera puede tener acceso, puede tener una API de socios donde yo voy a poder acceder dentro de la misma funcionalidad. Si yo accedo a otra ruta, voy a poder acceder a más información. Según el tipo de suscripción, tenemos, por un lado, las suscripciones que son gratuitas, mayormente las APIs públicas, que permiten el acceso sin costo, aunque suelen tener un cierto límite de uso para evitar abusos y que la aplicación se caiga, porque generalmente las aplicaciones públicas no tienen una infraestructura o un sostén fuerte, ya que ese sostén fuerte cuesta mucho dinero, entonces no tienen esa espalda para poder ser gratuitos e irrestrictos. Otro tipo de suscripción que tenemos es que el desarrollador paga, o sea, puedo yo pagar para tener una suscripción porque voy a consultar mucho volumen o necesito un tipo de servicio, entonces puedo pagar para utilizar o para tener un acceso privilegiado o irrestricto para poder consultar cuantas veces yo quiera esa aplicación, obtener la información y después darme vuelta y ofrecer ese servicio o esa aplicación o ese diferencial a una persona y obtener un rédito a partir de eso. La otra es que el desarrollador cobra, donde las empresas le dan un porcentaje de las llamadas o de las operaciones a quienes desarrollan integraciones que generen valor. Entre esos tenemos Amazon Associates, que remunera a los desarrolladores por ventas derivadas. Hay otra aplicación de vuelos donde si nosotros los redirigimos a la página de ellos y eso termina en una compra, un porcentaje de esa compra nos queda a nosotros. Y el último es el beneficio indirecto, donde podemos tener el acceso gratuito, pero la API
nos sugiere o nos fomenta que para tener más funcionalidades nosotros podríamos pagar por tener un acceso privilegiado. Y entre esas tenemos Google Maps, que fomenta la adopción del ecosistema de Google Cloud. Entonces nos van llevando, nos proveen una parte pública, gratuita, pero si queremos explotar al máximo esa API, nos dicen, bueno, podés pasarte a una suscripción de pago. Según su arquitectura, tenemos API SOAP, que utilizan el protocolo SOAP, que significa Simple Object Access Protocol, y usan un XML y un protocolo de comunicación bastante estricto, bastante complicado, por eso quedó en desuso. Y lo que le sigue, o la evolución que le sigue, son API REST, que el significado de REST es Representational State Transfer, que están basadas en HTTP. HTTP es el lenguaje de cada una de las páginas que nosotros accedemos en Internet, y utilizan por detrás, para comunicarse o para transmitir información, un JSON o un XML, y van siguiendo los principios RESTful, que son distintas funciones. Tiene limitadas las funciones que nosotros podemos ejecutar. Mejora lo que le decía REST como una mejora de optimización y de obtener los datos. Son APIs en GraphQL que nos permiten hacer consultas flexibles. Nosotros le decimos qué es lo que queremos y con qué datos, y eso es lo que nos devuelve. Después tenemos APIs en gRPC, que van a utilizar ya el protocolo HTTP2 y utilizan una serialización binaria entre la comunicación para tener una mayor eficiencia. Otro de los tipos de APIs que tenemos son APIs de WebSockets, que son las APIs que se ejecutan cuando nosotros accedemos a una página web y vieron que eso se va actualizando constantemente. Bueno, eso es una API de WebSocket que levanta una página web para ir actualizando en tiempo en real la información. Entonces tiene esa posibilidad de estar constantemente conectado y constantemente actualizando la información. Y después lo otro que tenemos es APIs de webhook, que nos permiten ya no una comunicación bidireccional en tiempo real, donde nosotros estamos constantemente enviando y recibiendo información, sino que nos permiten una comunicación asíncrona entre aplicaciones. Esto, para ejemplificárselo, lo pueden ver con las acciones. Entonces yo puedo no estar preguntándole a una página cuándo se vendió una acción, sino que puedo levantar una API que tenga un webhook y que me avise cada vez que una acción se venda. Entonces puedo ir registrando cada uno de los eventos sin la necesidad de estar preguntando constantemente, ni teniendo una comunicación constante abierta. Ahora, si nosotros pasamos a APIs REST, las APIs REST funcionan utilizando algunos de los protocolos HTTP, que son GET, POST, DELETE y PUT,
y una URL que es a dónde. Primero es qué función, estas son, a ver si, perdón, se me pasó. Estas son get, post, delete y put, estas son las funciones que nosotros podemos realizar. Get es me traigo información, le pido información. Post es le subo le hago un pedido con un archivo por detrás para especificar qué información quiero o qué registro quiero guardar. El delete borra un registro y el put inserta un registro. Entonces yo puedo hacer un get a /surveys y me va a puede tener la función de traerme todas las encuestas que se hicieron. Puedo hacerle un post a surveys y decirle quiero que el rango de fechas sea entre el 10 y el 12 de noviembre, y esto lo que me va a devolver es un JSON, que acá si ejecuto el get survey 123 me va a devolver este JSON. Si ejecuto el post a surveys y le digo que me traiga la 123, también me va a traer este JSON. Son distintas formas de ejecutar la información. La diferencia es que en el get yo no le puedo pasar un bloque de información donde tenga más detallado qué es lo que quiero, sino que se lo tengo que agregar todo en la URL. Por eso muchas veces ustedes van a ver direcciones web que son muy largas y que tienen un montón de parámetros. Eso es porque le están pasando toda la información en un get, y está basado en el protocolo HTTP, el mismo que utilizan los navegadores. Y como funcionamiento, una aplicación envía una solicitud HTTP a la API procesa la solicitud, consulta la base de datos si es lo que necesario, si necesita acceder a la base de datos. La API responde con los datos solicitados en un formato estructurado, como para que sepa desde el otro lado cómo interpretarlo. Y como último punto, la aplicación que solicitó la información interpreta la respuesta y la utiliza según su funcionalidad. O la muestra en un formato gráfico, o muestra el gráfico que puede tener la cantidad de uso que tiene un usuario, o la cantidad de accesos que hubo en cierta página, distintos tipos de informaciones. Cada recurso, a recurso le llamamos a la última parte de la dirección de la URL. Se identifica con una URL y una URI. La URL es la primera parte, la que identifica el producto, y la URI es a dónde yo voy a acceder. Y get lo usamos para obtener datos, post lo usamos para crear, put para actualizar y delete para eliminar. Estos son los 4 más comunes, pero aparte de estos existe un quinto que nos permite usar el patch, pero que por cuestiones de seguridad, porque es muy vulnerable, no se suele utilizar el patch. Y el servidor normalmente nos va a responder en formato JSON. Todavía seguimos usando JSON. Hay algunos formatos más optimizados a los que son los modelos de LLMs como ChatGPT, que optimizan y en vez de usar JSON utilizan otro tipo de protocolo optimizado para tokens.
Por eso eso es lo que hoy en día está tomando auge. Y JSON es ligero y fácil de procesar por cualquier lenguaje. En todos los lenguajes tenemos una librería para poder desarmar ese JSON en formas de dato más simple, como puede ser un diccionario o una lista, llevarlo a otro tipo de formatos más legibles y que nos puedan servir para utilizar esa información. Y una API REST nos permite que una aplicación en este llamada cliente pueda consultar o modifique información en otra API REST denominada servidor mediante URLs y métodos HTTP. Acá tenemos una descripción de vuelta como para ir haciendo hincapié en cuáles son los métodos de la API. Pero acá lo más importante, porque esto ya lo acabamos de ver, es que esta API nos va a devolver distintos códigos de estatus. Esos códigos de estatus los va a devolver con cada requerimiento que nosotros hagamos. No importa si nosotros hacemos un get, si hacemos un post, un put, un delete, un patch. Es una forma que tiene la API de indicarnos qué fue lo que pasó por detrás, qué fue lo que ocurrió. Por ejemplo, todos los códigos 200 son códigos de éxito. O sea, si yo tengo un código 200 que me lo devuelve junto con la información, es un código de éxito. Si tengo cualquier tipo de código 300, lo que me dice es, lo que me está diciendo la aplicación es, mira, yo ese recurso no lo tengo, pero anda a buscarlo a tal lado porque me mudé, porque lo cambié de lugar, porque lo puse en otro lado. Entonces le va a decir a la aplicación que deje de que lo que está buscando no lo tiene él, que lo tiene otra persona y que lo tiene otra aplicación y que lo vaya a buscar a la otra aplicación. Si nos llega a dar alguno de los errores 400, significa que es un problema con el cliente. Entre esos 400 tenemos por ahí lo que muchas veces vimos con las páginas web, que nos devuelve un 404, que lo que nosotros estamos llamando no existe, o que nos devuelve un error 403. ¿Qué significa 403? Es que el cliente no tiene acceso a ese recurso, ya sea porque nos faltó definir un método de acceso, un método de autenticación, o nos faltó agregar un token, alguna API, algún API token, alguna forma de indicarle a la API que nosotros tenemos acceso para llamar, para acceder a esa información o para modificar esa información. Y por último, el status code 500, lo que nos indica es, no es un problema con el cliente, es un problema con el servidor, ya sea porque el servidor está sobrecargado y no puede resolver, porque el servidor no está disponible. Entonces, si el servidor no está disponible o no nos puede atender, nos va a devolver un error 500 como diciendo, no es un problema del cliente, sino es del otro lado, no hay nadie que pueda responder ese pedido. Y cómo está conformado un pedido en una API REST, cómo está formado esa dirección a la que nosotros accedemos,
por un lado, está formado por una URL, que son las siglas de Uniform Resource Locator, que es la dirección a donde nosotros tenemos que acceder, y en una API es la primera parte, la base de la API, donde tenemos la puerta de entrada, el primer acceso a la API. Y por otro lado, lo que vamos a tener es la URI, que es a qué recurso o a qué parte de esa API yo quiero acceder. Por ejemplo, acá nosotros tenemos apiexample.com, es la URL, y la URI es yo quiero acceder a los productos dentro de esta API. Entonces, apiexample.com es la URL y products es la URI, que es lo que le permite saber a qué parte del servidor o cuál es la función a la cual yo puedo acceder. Y acá una pequeña reflexión, que toda URL es una URI, pero no toda URI es una URL. Acá tenemos un ejemplo de cómo se puede llegar a utilizar una API REST para hacer una llamada a la API de GitHub. Entonces, esto nos permite acceder a información pública del usuario. Acá tenemos el usuario de Juan, donde nosotros lo que vamos a hacer es, le vamos a hacer un pedido a la API de GitHub, github/user/Juma Fernández, y vamos a imprimir la respuesta. Entonces, si yo imprimo la respuesta, me va a decir cuál es el nombre de login, cuál es el ID, cuál es el nodo, cuál es el avatar, que es la imagen que nos va a mostrar. Y acá tenemos una explicación un poco más grande de cuál es el avatar, la URL HTML, la URL de GIST y un montón de información que nos brinda GitHub sobre los usuarios. Y Request es una librería para hacer ejecuciones no solo de APIs, sino hacer llamadas a URLs. Esto un poco la vieron o la deberían haber visto con Juan el lunes, cuando vieron toda la parte de web scraping y el uso de Beautiful Soup. Usaron esta librería para traerse el contenido de la página. Acá lo que hacemos es, la utilizamos para hacer llamadas a APIs, no necesariamente para traernos el contenido de una página. Envío una solicitud al servidor de GitHub y la respuesta nos llega en formato JSON. Y podemos probarla, como acá lo que estamos haciendo es un GET, lo podríamos probar tranquilamente desde el navegador y obtendríamos la misma información. Otra de las etapas o de las funcionalidades que tienen las API REST es que tienen, en cierto punto, metodologías de autenticación. O sea, todas las APIs privadas o de partners o que tenemos que pedir accesos para poder utilizarla, necesitan un cierto nivel de autenticación, primero para saber quién es la persona que nos está llamando, si es que tiene un contrato o un abono por una cierta cantidad de pedidos, ir relevando cuántos pedidos hizo y cuántos pedidos le queda, y dentro de esas formas que tenemos de autenticarnos, una es por una API key, donde
la compañía, la empresa, la aplicación nos da una key para que nosotros nos autentiquemos, y OAuth 2.0, que es un sistema de autenticación delegada que le permite a una aplicación actuar en nombre de un usuario sin conocer su contraseña. Por ejemplo, es lo que tenemos cuando nos conectamos a cierta página y nos logueamos con, por ejemplo, nuestra cuenta de Google. Ahí nosotros le estamos diciendo, le estamos permitiendo actuar en nuestro nombre sin la necesidad de compartirle nuestros datos de acceso. Y las razones por las cuales las APIs tienen esta metodología de autenticación es que no todas las API REST son completamente abiertas. Muchas requieren autenticación, verificar la identidad del usuario para ver quién es el que nos está llamando y si tiene realmente los permisos para acceder a los datos que brindamos desde la API. Y por otro, permite proteger los datos, que si son datos privados, que sean accedidos por las personas que realmente tienen el acceso y no por todas las personas, y ir limitando un poco el uso, ir controlando quién nos llama y cuántas veces nos llama. Y toda API REST que requiera una autenticación nos exige incluir algún tipo de credencial, ya sea un usuario y clave, o que tengamos que llamar a alguna API de login donde nos devuelva un token de acceso, y ese token de acceso usarlo en las siguientes llamadas a la API para poder acceder a cada uno de los recursos. En las API REST con autenticación mediante key, el servicio nos asigna una API key única. Puede ser por usuario, puede ser por aplicación. Nosotros podemos registrar por ahí nuestra aplicación y tener una API key que nos permita acceder a esos recursos. Ahora tenemos un ejemplo donde podemos usar la API de OpenWeather, y para usar la API de OpenWeather para obtener el clima de Buenos Aires, tenemos que pasar nuestra API key en el requerimiento, en el request, o podemos usarlo mediante encabezados, como es el caso de la misma OpenWeather, que en vez de utilizarlo en la llamada, que esa API key pueda ser robada y utilizada por otra persona, la podemos, como un método de seguridad, la podemos pasar como un encabezado. Y es un mecanismo simple e ideal para servicios públicos, para ir controlando el uso y diciendo, bueno, ya me pegaste muchas veces, espera media hora, espera una hora, espera 3 horas, espera 5 minutos, y recién ahí me podés volver a consultar. Entonces, de esa manera van redistribuyendo los recursos entre todos los usuarios. En el protocolo OAuth 2.0 nos permite que una aplicación acceda a registros, a recursos protegidos en nombre de un usuario sin pedir contraseña. Entonces, lo que nos va a pasar es que el servidor nos va a permitir tener un token de acceso temporal después de que nosotros les pasamos nuestras credenciales, y ese token yo lo voy a agregar, al igual que hago con el API token, lo incluyo en los encabezados de cada
de cada solicitud y eso me permite seguir accediendo a los recursos. Este tipo de autenticación lo van a poder ver o lo van a poder observar cuando ustedes se loguean en alguna aplicación y este token queda en alguna de las cookies para seguir operando en la aplicación o en la página web. Y si se fijan o alguna vez lo quieren intentar, si ustedes borran las cookies, fíjense que los desloguea de la aplicación porque borra ese token de acceso temporal que había generado. El otro tipo de metodología es GraphQL, que es un modelo de comunicación que fue creado por Facebook en el 2012 y está pensado como una evolución del paradigma REST, y su objetivo principal es tratar de optimizar la forma en que las aplicaciones solicitan y reciben datos. Entonces, antes nosotros teníamos, por ejemplo, una API REST, podíamos llamar al recurso de jugadores, al recurso equipos o al recurso de partidos, y todos estos iban a ir a ejecutar alguna consulta contra la base de datos. En cambio, con GraphQL yo le digo, bueno, de jugadores, equipos y partidos, tráeme esta información y la llamada se hace una sola vez. Acá hago 3 llamadas, una por cada uno de los requerimientos de información, lo que se termina traduciendo en 3 llamadas a la base de datos, mientras que con GraphQL hago una sola llamada y eso me trae la información, y de hecho no me trae columnas que yo no necesito, con lo cual hace más liviano todo el protocolo de llamada, todas las respuestas. Comparación entre REST y GraphQL. REST es un conjunto de reglas que define el intercambio de datos estructurados entre un cliente y un servidor. Es cómo un cliente y un servidor se comunican. En cambio, GraphQL es un lenguaje de consulta, es una forma de arquitectura y un conjunto de herramientas para crear y manipular API. Yo le puedo decir qué es lo que quiero en un pseudo lenguaje de consulta. Le puedo decir qué es lo que requiere y cuáles son las columnas, y eso es la información que me va a devolver en el JSON. Y para dónde es recomendable REST, REST es recomendable para datos simples, donde yo tengo ya todos los recursos o todas las fuentes de acceso bien definidas y bien catalogadas, y GraphQL es ideal para orígenes de datos grandes y complejos e interrelacionados. Entonces yo le pido qué es lo que quiero de todas las fuentes, de todos los orígenes de datos, y me va a devolver solo la información que yo le pido y no toda la información que tiene registrada. REST tiene varios puntos de enlace en forma de URL, que son los recursos, y GraphQL solo tiene un único punto de enlace. O sea, a ese punto de enlace yo voy a llamar y dentro de los pedidos le voy a decir a qué recurso yo quiero acceder o de dónde yo quiero obtener la información. REST me devuelve los datos a una estructura fija definida por el servidor. O sea, yo le voy a tener en el servidor, yo voy a tener definido cuáles son todos los campos que yo voy a devolver, y siempre voy a devolver los mismos campos para la misma llamada a ese recurso. En cambio, GraphQL nos va a devolver los datos a una estructura flexible definida por el cliente. O sea, yo le digo
cuando hago la llamada, le digo qué datos son los que requiero y en base a eso es la información que me va a devolver y cómo es la estructura y cómo se definen los datos en REST. Los datos de REST son de tipado débil, por lo tanto el cliente debe decidir cómo interpretar los datos formateados cuando se devuelven. No nos va a indicar de qué tipo son, entonces podemos llegar a tener una confusión de si el dato es numérico o es de tipo string, del tipo palabra, o si es un número, y en cambio en GraphQL los datos de GraphQL son de tipado fuerte. De este modo el cliente recibe los datos en formatos predeterminados y que fueron arreglados por ambas partes. O sea, yo como cliente le digo qué tipo de datos espero recibir en cada una de las columnas. Acá tenemos un ejemplo de GraphQL donde utilizamos un endpoint público de Star Wars y lo que hacemos es le pedimos de todas las películas, tráeme las películas, de las películas tráeme el título, el director y cuándo fue liberado. Entonces lo que me va a devolver es, en data me va a devolver todos los films y dentro de todos los films, de cada uno de los films, me va a traer el título, el director y cuándo fue disponibilizada, cuándo salió esa película, cuándo fue estrenada esa película y nos lo devuelve en formato JSON, mostrando solo los campos que estaban especificados. Entonces, para ir desmembrando un poco la sintaxis de el GraphQL, nosotros tenemos, si hacemos una llamada de traerme las canciones y de cada canción le digo me traiga el título, el músico, la duración, el género y la cantidad de escuchas que tuvo, el servidor del GraphQL lo que va a hacer es va a emular una llamada songs. Para todas las canciones se va a traer el ID y para cada músico de cada una de esas canciones se va a traer la información del cantante. Entonces, acá puedo tener que yo puedo pedir el user que sea un ID de 4. Bueno, que tiene el ID, el nombre y la imagen de perfil. Entonces voy a pedir el recurso, cómo voy a filtrar ese recurso y todos los campos que voy a requerir. Entonces tiene una estructura donde yo le puedo decir qué campos son los que yo requiero y cuáles son las condiciones. Esto era un poco lo que me les comentaba antes, que existen páginas donde nos brindan datos públicos para, por un lado, tener transparencia y por el otro, disponibilizan toda la información que tienen cada uno de los entes gubernamentales para que distintos desarrolladores o distintos analistas puedan utilizar esta información y generar productos basados en datos para, al igual que hizo Netflix al disponibilizar una API, que muchos desarrolladores puedan utilizar esta información y sacarle el jugo o generar nuevos productos a partir de esta información
de acuerdo a los requerimientos o a las necesidades que va teniendo cada uno sin la necesidad de invertir. No, antes de invertir tiempo o pensar esos casos de uso que a nivel estatal no se les hubieran ocurrido o no hubieran encontrado esos casos de uso. Entonces, todos estos datos a nosotros nos sirven, por ejemplo, cuando hacemos web scraping para poder complementar la información de cada una de las informaciones. Por ejemplo, nosotros podemos hacer un web scraping de algún medio de noticias y complementarlo. Por ejemplo, podemos hacer un web scraping de noticias de policiales y complementarlo con la cantidad de población o la densidad de población de la ciudad donde ocurrió ese hecho policial. Entonces le podemos complementar o agregar más información a los datos que recolectamos. Profesor, ¿qué tal? Sí. Manuel le habla, le hago una consulta. Sí, Manuel. Hay una API, en teoría, abierta, GeoRef, algo por el estilo. Yo la intenté usar para normalizar direcciones, que es uno de los usos que encontré que tiene, porque si no lo hago con la API de Google, ¿no? Pero bueno, tiene los tokens y los créditos, pero no la pude hacer funcionar ni vincular, era saber si la habías probado o no. En teoría es pública, como para pasar una dirección, ¿no? Mal escrita, digamos, y que más o menos la pueda ubicar en la Argentina. A ver. Tiene una parte para cómo correrla desde Python, pero no tuve resultado en la petición. Como te digo, la de Google funciona muy bien, el tema es que paga a partir de cierto uso. Es esta, la de GREF. Sí, exacto. Sí, exacto. Acá tenés para probar. A ver si me permite. A ver, lista de provincias. ¿El de calles decís? No. Eso es como para traerse, entiendo, ¿no? Ciertos objetos, ¿no? Como dice ahí. Pero creo que tiene una función o una utilidad de normalización de direcciones, en la que vos le pasás el parámetro de una dirección, vamos a decir que puede estar un poco sucia o mal escrita, y te la puede ordenar y ubicar, ¿no? Y darte latitud y longitud. Usaste esta parte para testear, o por ahí lo que te debe estar pasando es... No está bien pasado los parámetros. No están bien pasados los parámetros. Sí, por lo que entiendo no es exactamente donde vos estás accediendo ahora. Es como si quieres probar a googlear normalizador de direcciones o algo así. Y toda la izquierda tiene como un menú, un side menú, y entre las opciones te dice cómo implementarlo en Python y cómo para grandes volúmenes o un grande número de consultas. Y eso era lo que intenté. Como que tiene un pedacito ahí de script. Y Este es el normalizador de direcciones. entra ahí y fíjate, creo que sí, ese es el menú, y ahí un poquito más abajo creo que tiene algo de usos, qué sé yo, y en uno de esos menús te trae un ejemplo de código de Python, y ese no lo pude hacer funcionar. Pará, vamos por partes. En eso, normalizar por lotes me parece que era. Ven, para esto sirve Postman. Supuestamente, si yo le hago un get a esto, debería obtener la información. Ahí lo que te recomiendo, Manuel, es primero probar la API en Postman.
Bueno, perfecto. Yo estaba viajando hoy en tren, así que no lo escuché esta parte, pero bueno, me busco esto y lo pruebo acá. No, a ver, es fácil. Primero, cuando tienen una API, pruébenla en Postman para evitar el problema o ir segmentando los errores por partes. O sea, si ustedes prueban la API en Postman, van a poder asegurarse de que los datos que le están pasando sean los correctos. Y lo otro que pueden hacer es desde Postman, tienen una función acá al costado que les permite exportar lo que ustedes están ejecutando acá en los distintos lenguajes. Por ejemplo, yo puedo usarlo en PHP, pero acá puedo usarlo en Python. Y acá me da el código en Python para hacer esta llamada Para en hacer la Postman. solicitud que quiero, claro. Y te va a ser mucho más fácil y no copias un código que no sabes si funciona. Bueno, lo voy a probar con esto y luego le comento. Dale, cualquier cosa, mandanos mail y, y lo vemos, te ayudamos a que lo puedas resolver. Dale, muchas gracias. De nada. Ahora, hasta acá llegamos con todo lo que es los datos abiertos. Está Datos Gobar o Open Data de la ciudad de Buenos Aires. Y ahora lo que podemos hacer es generarnos una API de YouTube para la cual seguimos todos estos pasos. Los voy a seguir online para que los vayan viendo. No, no era lo que quería usar. Ahí está. Nos generamos un nuevo proyecto. Lo creamos. Vamos a ir a APIs y servicios. Habilitar APIs y servicios. Acá vamos a buscar, en nuestro caso, la de YouTube. YouTube API B3. Le vamos a dar habilitar. Esto es lo que van a tener que seguir para el laboratorio. Y acá donde tengo credenciales es donde voy a poder crear mis credenciales. Una clave API. Clave API 1. No restringir clave. Crear. Y ahí me va a generar mi clave API. Esto es lo que estuvimos haciendo hasta acá. Credenciales, clave API y copiamos la API key, que es este texto. Es el texto largo que teníamos. Esto es credenciales, crear credencial, crear clave de API y copiamos este texto para usar nuestro notebook. Y ahora si nosotros vamos al notebook, tenemos, lo primero que vamos a ejecutar es from Google API Client Discovery Import Build. Import, nos traemos la librería de Google API, nos traemos pandas, utilizamos la API key que copiamos, que generamos recién.
usamos la API key. Y la API de YouTube está dividida en recursos donde nosotros podemos ejecutar el search, que nos va a dar funcionalidades de búsquedas de videos o canales. Tiene como objetivo encontrar contenidos. El recurso de videos, que nos va a dar metadatos y estadísticas de cada uno de los videos, como vistas, likes, comentarios, los comentarios principales de un video o las respuestas de los comentarios. Y cada consulta tiene distintos modificadores de qué queremos traer. Si queremos traer información general, si queremos traer métricas o si queremos traer detalles como puede ser la duración, resolución, etc. Como query vamos a utilizar elecciones argentinas 2025 y vamos a buscar opinión pública argentina. Lo que vamos a crear es información general y una cantidad máxima de resultados 5 y que sean de tipo video. Vamos a buscar acá la lista de... Vamos a buscar con opinión pública argentina, los videos con opinión pública argentina y los videos con elecciones argentinas 2025. Y nos vamos a crear un data frame con esto. Vamos a crear un data frame con las elecciones argentinas. Fíjense que si yo... No, está ahí. Acá itero sobre el JSON. Fíjense que si yo le agrego, ahora me permite más código. Si yo me fijo que contiene el search response, fíjense que me trae todo el contenido, todo el diccionario con todos los datos que después yo voy a procesar. Me voy a traer de el ID del video, lo voy a agregar a video ID, el título lo voy a sacar de snippet y lo voy a guardar en título, el canal lo voy a traer de snippet channel title y cuando fue publicado lo voy a guardar en la variable publicado y de esa forma me voy generando un data frame para después procesar. Ahora, si yo quiero traerme las métricas de los videos, lo que voy a hacer es, no solo me voy a traer la información general, sino también me voy a traer las métricas, las estadísticas. Y para eso solo le tengo que agregar cuál es la información que yo me quiero traer y de esta ejecución le voy a agregar cuál es la cantidad de vistas, la cantidad de likes y la cantidad de comentarios y me voy generando mi data frame para después ir procesándolos. ¿Puedo hacer una pregunta, profe, para entender? ¿Por qué te eligió esos 5 videos y no otros? Pues yo le pedí 5, no le dije qué 5. Claro, pero te agarró 5 cualquiera, los 5 más vistos, los 5 primeros que aparecen en el algoritmo. Te trajo los 5. Podemos hacer... No, entiendo que si vos le pedías 10 te trae 10, pero ¿por qué esos y no otros? O sea, ¿es aleatorio? ¿Es por...? Leamos la API. Siempre que tengan dudas, vayan a la API.
Déjenme, a ver, guías. Tenga ayuda. YouTube Data. Python. Instalación. Papi, ¿ya terminaste? No. Pues, bueno, puedes bajar un ratito conmigo me puedes bajar y me dejas con los amigos, pero me voy a portar bien. No, más tarde. Sí. No voy. Dale, No voy. Uy, tipos de recursos. Get activities. por fin, no puedes dejar para otros. Puedes trabajar en el patio interno. Más tarde. ¿Eh? Más tarde. No. Dale, Ay, anda. ¿dónde van a ir, papá? No, ahí voy, ahí voy. Perdón, No, profe, no hay problema. vídeos. Search. Hacer algo más. Más código. El famoso help. Debería funcionar. Help. Velo por aquí. Set cross. Search list. Ítems. No, necesito el max. Medium estándar. A ver, no lo vi, pero porque me lo haya pasado. A ver, channel type, event type. Max result. No, no dice cómo lo calcula. El máximo número. Te lo puede calcular random, los primeros que aparecen. Si no le especificás qué es lo que querés, te los trae los primeros 5 que encuentra. Ok. Bueno, Pero es acá, puedes hacerle un order, cómo los querés ordenar. Lo puedes limitar por cuándo fue publicado. Antes, después y antes. De cierta fecha, en qué región. Qué Ahí, tópico. profe, en Relevance, en Sorted, adentro de Sorted está Relevance y cuando termina Relevance dice This is the default, creo que dice que el default es relevancia. Ahí te pasaste, baja en la parte donde es el orden, ahí dentro de orden empieza a decir los parámetros que le puede pasar. Ahí está Relevance y empezar a leer Relevance y abajo en la derecha dice This is the default value, entonces capaz que es por relevancia que te los trae. Creo que es eso. Por relevancia, pues dice que es el. Tenés razón, gracias. Por Igu- relevancia es Igual el. puede ser que sea el parámetro default del ordenamiento una vez que ya No, lo encontró, no que te haya traído los más relevantes en sí. También puede ser eso. no, te trae los más relevantes porque cuando te dice que
es el valor por defecto, es si yo no le paso el order, va a tomar que el order sea por relevancia. Claro, sí, el orden, por ejemplo, vos le pedís 10 y a esos 10 te los ordena por relevancia, pero yo creo que no te está asegurando que esos 10 sean los más relevantes en sí de todo YouTube para ese query, pero quizás sí, quizás son las dos cosas al mismo tiempo. Habría que leer la documentación de la API. A ver. Documentación. Ejemplos. A ver, API Gato de YouTube. Perdón, no, ya estaba mostrando. Recursos. No quiero channels, quiero videos. Método. Quiero writing, read, update, delete. No, quiero list. Part. Pis ejemplos. A ver si tengo. Acá está el search. Este es el que deberíamos tener. Ya tenemos todos los permisos. Acá me tiró un error autorizando. Pero sí, hay que leer la documentación y ver cuál es el por defecto. Y creo que debe tomar los 5 más relevantes para tomar una definición. Search list. Entonces acá tomamos los más relevantes, podemos ordenarlos por vistas. Tenemos cuál es el video más visto. Y también lo que podemos hacer es traernos los comentarios de un video con el comment threads. Y acá mostramos los diferentes comentarios, quién fue el autor, cuál fue el comentario, cuál fue la fecha y cuántos likes tiene ese comentario. Esto lo tienen descrito en el trabajo de hoy, y lo mismo podemos hacer con Reddit. Para hacerlo en Reddit tenemos que iniciar sesión con la cuenta de Reddit, ingresamos a la URL de desarrolladores y vamos a ver una sección llamada Developed Application y decimos crear otra aplicación si es que tenemos una, o nos creamos la aplicación. Completamos el formulario, le vamos a poner como nombre opinión pública, como tipo de aplicación script, una descripción que le podemos poner lo que queramos. A OTRL lo dejamos vacío, y a dónde lo tenemos que redirigir, lo redirigimos a localhost 8080 para poder generar una aplicación. Y acá tienen el ejemplo de
La API de Reddit. Perdón. Lo estaba ejecutando con la cuenta incorrecta. Instalamos las librerías que no están dentro de... Y acá le ponemos la contraseña de Reddit, que ahí tengo. Ahí tenemos el usuario, nos conectamos a Reddit y podemos buscar aplicaciones en Reddit con la misma query, con el mismo texto de búsqueda, y nos va a traer los diferentes posts que cumplan con esa búsqueda en el tópico. Perdón, no la estaba viendo. Perdón, vuelvo de vuelta. Hice la instalación de Pro, que es la librería para acceder a los datos de Reddit. Importé las librerías. Le puse los datos de Reddit que me va a dar para cada aplicación, la ID cliente, el secret, el user agent, que lo ponemos como script, el username y el password nuestro de Reddit. Y para evaluar que se conectó, usamos user.me y vamos a buscar con la query de búsqueda de Argentina. Vamos a buscar elecciones Argentina 2025. Igual acá lo que estamos haciendo es, nos estamos trayendo del subreddit de Argentina los 5 nuevos, que me traiga los 5 más nuevos posts y que me los muestre. Acá no estoy pasando a ningún lado la query, entonces acá tengo los posts de Reddit. Estuvo casado un año y se divorció. Hipocresía en el mundo del arte. Y podemos obtener los comentarios de cada una de ellas. Así. Y no me trajo nada. ¿Por qué no me trajo nada? Del 2... No, vamos a traerme el 1, a ver si tiene comentarios o no. Bueno, ninguno de estos tiene comentarios. Ahí está. Acá tenemos los comentarios, consiste un problema con esto. Bueno, buenísimo para arrancar con eso. Sí, igual me traicionó porque ninguno estaba teniendo comentarios. Tuve que buscar uno. Sé que en el 1 y el 2 no, nadie les comentó. Sí, la otra vez habíamos hablado un poco en la clase de que si vamos a, digamos, sacar información de los comentarios que están en las páginas de los diarios, es trash total.
que vas a encontrar es... Sí, pero depende qué quieras hacer. Porque si vos querés obtener un sentimiento, hacer un sentiment analysis, por ahí te conviene. Si vos sos el owner del diario, de una página de noticias, vos vas a querer leer los comentarios y ver qué tipo de gente te está comentando. Y si son agresivos, si la noticia dividió a la población de todos los que te leen, o si son todos positivos o son todos negativos. De hecho, también podrías detectar a los bots de tus comentarios. Entonces, siempre leer los comentarios, siempre para algo te sirve. Y de hecho, las compañías todas deberían leer los comentarios para separar todos aquellos comentarios que intentan ser spam, que por ahí viene alguien y te tira una publicidad de vendo zapatillas a muy buen precio, entren a mi página y alguno va a caer. Y si lo pones en todos los comentarios de todos los lugares, y digamos, ese spam. Y no tiene nada que ver con la noticia. Entonces, vas a tener que en algún punto traerte los comentarios y separar la paja del trigo. Y acá les comparto la guía de laboratorio para que puedan ir trabajando, y la presentación. Gracias. Cualquier duda, trabajen y me consultan y lo vemos, cualquier cosa que no pueden realizar con esto. Así que ahora les toca practicar y ver cómo se van llevando con todos estos puntos. Dale, profesor, buenísimo. Profe, le hago una consulta. Sí, Lucas. ¿El video de la clase, de la grabación de la clase de hoy, la van a subir? O porque Sí. me perdí una parte yo que justo tuve que salir. Sí, al igual que las clases pasadas, queda guardado, todavía se está grabando, o sea que lo van a subir, o sea, se sube. Se debería subir automáticamente, y si no, avísennos y avisamos para que lo suban. Genial. Gracias. Venga. Y acá al final de la presentación les dejo distintos recursos adicionales por si quieren seguir indagando. Es un post de LinkedIn donde tiene un montón de recursos para hacer para aprender más sobre APIs, de los fundamentos, los métodos y terminologías, cuáles son la autenticación, GraphQL, y hace mucho tiene como un curso dedicado a APIs. Perdón. Y acá del lado derecho tienen todas las APIs públicas que existen, las APIs libres. La primera sección es todo lo que es OpenStreetMap, que ahí pueden utilizarlo para corregir las direcciones. OpenStreetMap es una versión libre de Google Maps, o sea, trata de brindar mapas colaborativos, o sea que lo pueden utilizar ahí para
Para vos, Manuel, que estabas tratando de usar la de Argentina, puedes probar con la de OpenStreetMap a ver si te sirve. Sí, vos le pasás una dirección y te devuelve, o sea, lo que yo conozco, y te devuelve latitud y longitud. El problema es cuando ya el parámetro que vos le está pasando ya está sucio, ¿no? Porque depende de dónde viene, puede venir contaminado con número de departamento, viste, cuestiones de ese tipo de problemas. Y yo lo que buscaba era una solución previa, ¿no? O pasarle miles de direcciones y que haga una limpieza y logre detectar calle y altura, ¿no? Para después pasarlo al de OpenStreetMap. Desconozco si OpenStreetMap tiene para limpiarlo. A ver, vamos a googlear. Obvio, yo he armado mis propios bucles, ¿no? Bueno, si después del número viene cualquier carácter, letra, volalo, no lo tomes, etcétera, pero bueno, hay muchos casos distintos, ¿no? Como La Plata, etcétera, que son específicos, ¿no? Sí, Te voy preguntando de otras que veo ahí, no sé si has probado la de Claude o la de Grok, porque entiendo que la de, por ejemplo, la de ChatGPT, no sé qué uso gratis tiene. Entiendo que es paga, o entendía. Si yo quiero integrar inteligencia artificial en algún programa mío, depende. debe tener un límite gratuito, pero luego me imagino que no. Ahí OpenStreetMap tiene una librería llamada OSM Convert para, para cumplir esa función de normalización. En vez de una API Bueno, tiene una claro. librería. Ah, bueno. API. Evento prioritario. Nuestras APIs. Centavos. Precio, asistentes. ¿Cómo se calcula el precio? A ver. API. Tengo entendido que tiene una parte gratis la de OpenAI. Ahora tenés una capa gratuita de OpenAI. Por ahí no tenés todo el funcionamiento, pero tiene una capa gratuita OpenAI. Y la capa libre te limita a $100 por mes en ciertas geografías. Y después de que usar los 100, tenés $5 y tenés 100 más.
pero tiene una capa libre. Modelos OpenAI, Gemini, Hugging Face, Claude, Grok, todos siempre tienen, es como los que les mostraba anteriormente, de que son APIs mixtas que te brindan una parte gratis, y si querés seguir explotando, usar funcionalidades más complejas, ya te la empiezan a cobrar. Pero generalmente estas aplicaciones son para que vos en un entorno de desarrollo puedas probar una aplicación, y están pensadas para que no las uses en una aplicación productiva por la que vos estás cobrando. Entonces, que puedas hacer pruebas que estén limitadas, pero que no abuses. Claro. Así que acá tienen 30 APIs que pueden llegar a utilizar para complementar sus análisis. De hecho, acá tienen la del New York Times, tienen una API de noticias. Habría que buscar si hay alguna API de los medios de comunicación de Argentina. Ahí desconozco. Así que ahora les queda solo ponerse manos a la obra con el laboratorio. ¿Les quedó alguna duda de lo que vimos hasta ahora? No, por ahora bien, profe. Así que de acá al final de la clase pueden probar, y si no, ya quedan librados. Bueno, si esa es una opción, puedo agarrarlo después tranquilo y mandarlo. ¿Hay algo para resolver ahí y enviar? No, acá es para que Para ensayar prueben, nomás. para Ir ensayar, probando. conectarse a la API de YouTube y jugar con los comentarios, insertar la API key que generaron y empezar a generar, a probar cómo es el funcionamiento de la API de YouTube para traerse videos, para traerse reels, para traerse los comentarios, ir jugando y ir involucrándose un poco más con todas las APIs, lo mismo con Reddit, para ir viendo cómo ir buscando, ir adentrándose en toda la parte de cómo ir consultando y ejecutando cada una de las APIs. Y después comparar los resultados obtenidos de la longitud y tono de los comentarios, el nivel de interacción y las diferencias discursivas entre ambas redes. Bueno, perfecto, lo ensayo en otro momento. Vale. Me viene bien. De Gracias. nada. Si no hay más dudas, el que quiera lo puede hacer ahora, yo me quedo y los ayudo, o si no, nos vemos el lunes. Tengo Pregunta, para el lunes, ¿es pruebe de presencial? practicarlo. Sí, Sí, perdón, Sacha. Era una pregunta muy operativa, si el lunes era presencial o virtual. Porque en el cronograma que nos mandaron de la UNTREF decía virtual, y en el que nos pusieron ustedes dice presencial. Juan había dicho que quedaba todo como estaba originalmente, que se quedaba virtual,
porque Camila venía para fin de mes y asistía a las primeras, a las que estaban en diciembre presencial. Ok, Así que por ahora queda virtual. listo, gracias. Iñaki, ¿alguna duda? No, decía que para el lunes me pongo a practicar un poco con esto, ¿no? Ahora no me Dale. ayuda. En ese No, sentido, no, liberamos también. sí, o sea, practíquenlo, digamos, yo me quedo por si les surge alguna duda o algún tema, algo que no puedan ejecutar para poder ayudarlos, Bueno, o alguna otra duda que tengan, pero si no, ese es todo el contenido de la clase el día de hoy. perfecto. Muchas gracias, Diego. Gracias. No, Nos nada. vemos. Gracias, Diego. Hasta la próxima. De nada, hasta la próxima. Chao. Chao, chao, Juan. Adiós, suerte, muchas gracias. Vamos, Leandro. Buena semana.